Ya estamos de regreso desde Mérida y me acompaña el diputado federal y vicecoordinador de la bancada panista en el Congreso de la Unión, el diputado Elías Lisha. Elías, bienvenido. Hola Rodrigo, qué gusto saludarte, saludar a todas las personas que nos escuchan. Un gusto estar aquí. Oye, Elías, cuéntame un poco cómo están esas bancadas en el Congreso de la Unión, esos bloques opositores. ¿Es un bloque cohesionado o no? El entorno panista sí lo veo cohesionado en torno a Jorge, pero los demás bloques, ¿cómo van? Y el bloque oficial, ¿no? ¿Cómo funciona y cómo está la Cámara de Diputados? Mira, la Cámara de Diputados es siempre un reflejo de nuestra sociedad o procura serlo, por eso esta se conforma a través de todos los distritos en todo el país y a diferencia de 2018, en donde Morena y sus aliados podían hacer prácticamente lo que quisieran, en 2021 hubo una nueva configuración electoral, una nueva configuración, por lo tanto, de la Cámara de Diputados, en donde la gente lo que decidió es quitarle poder a Morena, que ya no podía hacer lo que quiera, al menos no con la Constitución, y a pesar de que tienen o mantienen una mayoría en la Cámara, no es suficiente para modificar la Constitución, es decir, ya no pueden hacer lo que quieran. Pero para que se frenen las locuras, para que se frenen los absurdos, para que se frenen los despropósitos constitucionales, se requiere una oposición unida, es decir, nadie tiene las dos terceras partes, pero si la oposición no está unida, entonces pudiera darse un supuesto en donde a pesar de que Morena no tenga las dos terceras partes, pudiera conseguirlo con una oposición dividida. Oye, ¿y ha habido un coqueteo de pronto de MC o ha habido un coqueteo del PRI en alguna ocasión? Luego me vas a contar en qué les Pues afecta a esa posición los audios, por cierto. Pues mira, yo lo que creo es que al menos en lo que ha transcurrido en esta legislatura se ve una oposición unida y empiezo por el PAN. En el PAN somos 114 legisladores. Te puedo decir que estamos muy cohesionados, muy unidos con el liderazgo de nuestro coordinador Jorge Romero. Hemos podido mantener un grupo sólido, con propósito, una agenda legislativa sumamente clara y es un grupo en donde pues, he tenido el honor, la oportunidad de ser el vicecoordinador y constatar de primera mano la convicción con la que se trabaja. De ahí tenemos como siguiente en número al PRI, que más allá de especulaciones, vemos lo que sucedió en la reforma eléctrica, que junto con el PRD formamos un bloque que mantuvo firmeza en las convicciones que presentamos desde el principio. Digo, está de más decir que el PAN, desde que se presentó esa locura de reforma que además iba a dañar a las familias mexicanas en la economía, dijimos que no. Poco a poco las otras bancadas se definieron en el mismo sentido y pudimos ir cohesionados. Y pues MC, aunque su voto no era determinante para que se aprobara o no, votó también en el mismo sentido que la oposición, lo que es de celebrarse que en un país en donde existe diversidad de opinión, nadie tenga el control absoluto sobre lo que sucede. Y de cara hacia el futuro, veo por lo menos el día de hoy convicción en procurar unidad dentro de la oposición. Yo creo que eso es sumamente bueno, pero yo también pienso que el PAN no está en posición de sacrificar ni ideales, ni valores, ni agenda legislativa únicamente para mantener una votación en el sentido que sea. Es decir, tenemos que estar unidos, pero tenemos que estar unidos con un propósito, con un objetivo claro y por lo tanto que las consecuencias de nuestras decisiones sean positivas para la sociedad y nunca, absolutamente nunca, poder acceder a prebendas del gobierno con tal de pasarles iniciativas absurdas. Quiero decir que en la reforma eléctrica sucedió de todo. A ver cómo. Sucedieron amenazas. Yo te puedo decir que particularmente a mí me llegaron amenazas increíbles, particularmente en redes sociales, me llamaron la atención algunas, en donde incluso señalaron domicilios o De tu mío familia. o de gente de mi familia. Fueron presiones sumamente extrañas, atípicas, dignas de un régimen autoritario, pero pues la verdad es que cuando definimos una ruta, un rumbo y con convicción definimos la forma de votar, pues no nos dejamos amedrentar, no nos dejamos amenazar, por el contrario, con argumentos sobre la mesa, debatimos y enfrentamos la embestida que sufrimos desde el gobierno. Hoy creo que
eso ha demostrado que en este país sí existen contrapesos, que sí existe un régimen democrático que tenemos que defender y no podemos permitir el desmantelamiento de las instituciones como se pretende con el INE o con cualquier institución que le genere un contrapeso al gobierno, que pues parece que le saca ronchas cualquier persona que no piense como ellos. Bueno, lo que está en juego es nuestra libertad y tenemos que defenderla con todo lo que podamos. Oye, Elías, y por otro lado, el tema que ha estado surgiendo de los audios que se han ido filtrando, pues, filtrando no, que se ha estado dando a conocer la gobernadora de Campeche con respecto al presidente del PRI, ¿eso como oposición les afecta en algo o no tiene nada que ver? Mira, yo creo que cada partido tiene que hacerse responsables de lo que haga cada partido. Creo que cada persona debe hacerse responsable de sus dichos, en particular sobre el caso que mencionas. Creo que muchas de las expresiones que hemos escuchado son inaceptables y creo que merecen una explicación, como también merece una explicación la forma en la que se consiguen estos audios que me parece que un gobierno que espía a sus habitantes, a sus opositores, es un gobierno, desde luego, opresor, más allá del sensacionalismo que pueda causar una nota en perjuicio de una persona. Es decir, creo que quien es responsable de sus dichos es quien los pronuncia y se tiene que hacer responsable, no son las instituciones, pero también creo que los responsables del espionaje también tienen que darse a conocer, porque de otra forma pensaríamos que es la institución gubernamental y creo que eso no es aceptable en un régimen democrático y libre. Pero además se da en un contexto, Rodrigo, que creo que es muy importante enmarcar. Se da en un contexto en el que no puedo profundizar ahorita por las fechas, pero es un contexto Sí, no es mucho. electoral y creo que tenemos que tomarlo No se puede porque si no te en van a cerrar a cuenta. ti y a mí. No, por supuesto, se tiene que tomar en cuenta, pero hay otro contexto que es sumamente importante, que es el contexto de una embestida económica que están sufriendo las familias. A ver, estamos atravesando el peor de los momentos en La peor términos de crisis. inflación. Estamos a punto de entrar a una crisis. Mira, en los últimos 21 años no se había registrado una inflación como la que estamos viviendo, que cada mes se está registrando en promedio por encima del 7%. Creo que es de absoluta alerta lo que está sucediendo, pero también los motivos por los que está sucediendo y que el gobierno simplemente no le quiere entrar. Existen dos tipos de factores cuando se da la inflación. Uno es el factor externo, es decir, todo lo que no depende del país, lo que depende de otros países o de lo que sucede en todo el planeta, particularmente ahorita lo que está sucediendo en Europa y en la guerra entre Rusia y Ucrania, que eso no lo controla el gobierno mexicano. Sería absurdo echarle la culpa al gobierno mexicano de lo que no se la tiene. Por supuesto que condenamos que no le entre el gobierno a lamentar la situación que se está dando, en señalar lo que mal está haciendo Rusia, pero bueno, será otro boleto, será tema quizá de otra mesa. Pero ¿qué está sucediendo en el país, Rodrigo? Que el gobierno no quiere ver, no quiere atajar y no quiere aceptar. El crimen organizado tiene de rehén a en muchos lados del país el control del territorio. Y mira, te voy a dar nada más el ejemplo de dos productos, el aguacate y el limón, que particularmente el aguacate se produce en la región de Michoacán. Mira, si a quien produce el aguacate termina resultándole buen negocio vender en 30 pesos el kilo, eso significa que cuando lo compremos aquí en Yucatán, por ejemplo, pues lo estaríamos comprando en 40 y ya tiene ganancia quien lo transportó y quien Todos. lo vende. El problema es que el crimen organizado, existe la idea falsa que únicamente vende droga, eso es falso, se mete a todas las actividades ilegales que dejen dinero, se ha tomado el control sobre ese tipo de productos. Y entonces en vez de que salga con un precio de 30, sale con un precio de 50. Pero el Pero, gobierno no está hablando de eso. Y entonces ese derecho de piso o ese incremento en el producto está dejándole utilidades al crimen organizado, pero le está costando a las familias. Pero voy más allá. Para que llegue de Michoacán a Yucatán, tiene que atravesar prácticamente el país. Y en esas carreteras existen robos, existen derechos de peaje ilegales, por supuesto. Bueno, ya lo vimos hasta en una gira del presidente. Un retén del crimen organizado es increíble y eso sigue representando sobrecostos. Para cuando llega el aguacate producto. aquí, pues la gente ya lo está pagando
a 2 o 3 veces su valor y toda esa utilidad se está yendo al crimen organizado. Y el gobierno no dice absolutamente nada de eso. Y así está pasando con muchísimos productos o con muchos lugares donde existe derecho de piso. El gobierno tiene que atajar las responsabilidades que le corresponden a partir de acciones concretas. No podemos dejarle el país al crimen organizado y este gobierno no puede ser tibio, no puede someterse al crimen organizado. Es un despropósito. Oye, Elías, por último, ya se nos acaba el tiempo, ¿cómo va tu partido? Ya debe haber cambio de dirigencia, hay tiradores, ¿cómo sientes el entorno? Mira, en el PAN... Y me refiero al nacional. Sí, a ver, tanto en lo estatal como en lo nacional, te puedo decir que en el PAN estamos cohesionados, tenemos mucha claridad de propósito de hacia dónde vamos. Hemos aprendido muchas lecciones de las elecciones anteriores, de los mensajes que nos ha enviado la gente. A ver, decir que en el PAN todo ha sido perfecto en las últimas 2 décadas sería absurdo. Tenemos que reconocer errores, tenemos que corregir lo que no hicimos bien. Y yo creo que ejemplos como los que vivimos en Yucatán son la muestra de que el partido puede mantenerse unido y al mismo tiempo tener buenos gobiernos. Esto le da proyección de futuro al partido y desde luego que lo que buscamos es que ese tipo de modelos a nivel nacional se repliquen, las dirigencias se renuevan hasta el 2024 y yo creo que en ese momento vamos a llegar ya con los resultados de varios procesos, sabiendo qué es lo que no se hizo bien y qué es lo que se puede y qué es lo que se hizo muy bien, entonces encontrar a las cabezas indicadas para ese proceso. Yo creo que de momento estamos ordenados, estamos concentrados en lo que nos toca hacer en este momento y sobre todo en la agenda legislativa que nos toca de cara al 2024. Bueno, ya lo escucharon, él es el diputado Elías Lisha y es el vicecoordinador de la bancada panista en el Congreso de la Unión. Elías, muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias a todas y a todos y hay que estar muy pendientes de lo que sucede en estos meses en la Cámara de Diputados. Nos vamos a un corte y volvemos.